Hey compadrito, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del canal de su compa Osnar Online. El día de hoy les traigo un videazo respecto a un tutorial guía definitiva de cómo crear alas desde nivel 1 hasta el último, que sería nivel cuarta, pues, ¿no? Evos 1, Evos 2, Evos 3, Evo 2.5, como también las Evo 4, que serían lo máximo dentro del juego hasta el momento en esta temporada 18. Así que sin más cháchara, comenzamos con el video. Bueno, compadritos, lo primero que necesitamos para crear las alas de nivel 1 son ciertos materiales que no son tan complicados en el juego y que de hecho lo puedes conseguir en ciertos NPCs. Y es que estoy hablando, pues, algunas armaduras que pues los venden los NPCs, como si fuera, por ejemplo, el Blade lo venden en el Herrero de Lorencia. Lo puedes comprar a +3 con la opción con Luck y lo puedes subir tranquilamente hasta +4 o tal vez por ahí hasta +7 para que tengas más probabilidad. Pero recuerden que debe estar +4, +7 y +16 en opciones. Obviamente estas opciones +16 lo tienes que maxear con los Jewel of Life. Y digo estas cosas porque vas a tener mucho más probabilidad de éxito de sacar el arma Chaos, que es muy necesario para poder crear tus alas de nivel 1. Como también recuerda que en GMO, si sigues la cadena de misiones de la elfa, también te va a dar la opción de que te pueda dar un arma Chaos directamente y puedas crear tus alitas de nivel 1. Como también, si tú quieres, más adelante ya vamos a entrar sobre los Magic Stone, que también no se preocupen, pero por ahora vamos a crear el primer material para alas nivel 1, que es muy sencillo. Simplemente vas al Goblin y vas a la cuarta opción, que sería el Chaos Weapons Combinate. Simplemente unes cualquier armita, recomendable que tenga la opción con Lock y +16 y +4, tranquilamente tiene una probabilidad de casi un 50-60%. Pero en esta ocasión yo tengo esta espadita que está +8 con la opción con Lock y +16, o sea que está muy gozú y debería ser al 100%, lo cual pongo este Blade y simplemente con un Jewel of Chaos ya tengo el 100% de probabilidad, pues, ¿no? En otras ocasiones, si tienes muy poca probabilidad, tienes un porcentaje de 40-60, puedes meter un Jewel Bless y un Soul, pero la verdad creo que no vale la pena. Sugerible mejor subirlo con Jewel Soul y unos Life, y voilà, vas a poder tener una armita tranquilo para hacerlo un armita Chaos. Le damos Mix, le damos OK y, señor francés, tenemos un arma Chaos Axe con la opción con Lock, pero no lo tenemos +16, lo cual sí va a ser muy importante para tener mucho más probabilidad de éxito al momento de crear nuestras alas nivel 1. Vamos con el siguiente armita Chaos, vamos aquí. Ponemos esta de acá random con un chaucito más. También 100% de probabilidad porque tenemos +16, +9 y con opción con Luck obviamente va a salir perfecto. Bueno, en esta ocasión sí salió muy feitas estas Chao Bow. No tiene la opción con Luck, pero sin embargo tiene +4. Pues bueno, no está nada mal. Vamos a tratar con la tercera... con la tercera armita, tercer ítem. Vamos a poner el chaucito y le damos Mix para sacar el tercer arma Chaos. A ver si tenemos suerte y otro bowcito Chaos +2 con adicional +16 y con lag. Esto sí está buenísimo, comparitos. Esto está buenísimo. Ya tenemos 3 armitas Chaos. Tenemos 3 oportunidades para crear nuestras alas de nivel 1. Así que en un momento regresamos porque voy a subir rapidísimo a +16 todas estas armitas. Así que vamos a darle. Bueno, compás, ahora sí, continuando con el video, ya tengo las armas Chaos a +7, por ejemplo. Creo que tranquilamente +7 es lo necesario, pero sí recomiendo que lo suba a +16 también con Jewel of Life. En esta ocasión mis armas ya tienen +7 y +16, están riquísimos para poder crear nuestras primeras alitas de nivel 1. En esta ocasión también he conseguido unos Low Magic Stone y no se preocupen, compás, preguntarán ¿qué es esto de Low Magic Stone, Medium Magic Stone y Heightened Magic Stone? Tengo un videito exclusivo y que de hecho lo voy a estar etiquetando en este video de cómo conseguir estas piedritas mágicas que sí van a ser necesarios para poder crear alas de nivel 1, 2 y 3, hasta incluso 2.5. Así que, compás, no se preocupen que en el canal de Osnar Online tenemos todos los tutoriales de Moonline. Así que comencemos de una vez por todas con las alas de nivel 1. Simplemente hablamos con el Chaos Machine, el Goblin Machine, perdón, y pues vamos a la primera opción. Simplemente vamos a un poquito a ponerlo al medio. Vamos a poner nuestra armita Chaos, que en esta ocasión tiene lag +7, +16, que está muy bonita, y le ponemos el Jewel of Chaos y me sale un 100% de probabilidad de éxito. Ya no es necesario meterle los Low Magic Stone, ni siquiera es necesario meterle Bless ni Soul, porque las opciones que tiene este armita Chaos está buenísimo, pues, ¿no? Más no puedes pedir, le das Mix, le damos OK y creamos nuestras primeras alitas de nivel 1, que en esta ocasión nos salieron PvP muy básicas, la verdad, bien bajitos, ni siquiera con
más algo. Nada, nos salió peladitas. Vamos con la siguiente arma Chaos. Acá sí quiero acotar algo porque esta Chaos Natural Bow está más 7 y sin embargo no tiene la opción con lag. Quiere decir que puede reducir el porcentaje de éxito. Vamos a poner aquí y sí, vieron aquí compás, tiene un 79% por el mismo hecho de que está más 7 y más 16. Pero si hubiera tenido la opción con lag, hubieras llegado tranquilamente al 100%. En esta ocasión vamos a asegurarnos y le vamos a poner un Low Magic Stone. Y en esta ocasión nos sale ya al 100%, comparitos. Le damos Mix, le damos OK. Igual a señor francés nos salió una capita de Illusion Knight con lag, que está muy bonito, está muy bonito. Vamos con la siguiente opción, vamos con la de una vez a crear la siguiente salita de nivel 1. Y en esta ocasión no es necesario que le ponga Low Magic Stone, le damos OK. Y otra capita de Illusion Knight, pero esta vez peladita, pues, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, compás, ya tenemos las alitas de nivel 1, dos peladas y una con lag, lo cual va a ser un poco complicado subirlo para la siguiente nivel, que sería alas Evo nivel 2, porque estas dos no tienen lag. Pero sin embargo vamos a tratar a ver si le ponemos un Medium Magic Stone, o creo que también te pide Low. No se preocupen, que vamos con la siguiente parte del video, ahora creando Evos nivel 2 o alitas nivel 2, como quieras decirlo. Así que vamos a darle. Bueno, compas, ahora sí continuamos con la segunda parte, que sería crear alas de nivel 2, lo cual en esta ocasión los materiales van a ser un poquito más específicos, en el contexto que sí vas a tener que farmear mucho más duro. En el caso de que tú quieras crear alas de nivel 2, solamente alas, pues tienes que conseguir sí o sí los Lodge Fate, pues, ¿no? Los Lodge Fate, que lo puedes conseguir en Icarus. Por ejemplo, también si tú quieres crear capas en específico para el Dark Lord, el Illusion, por ahí también el tío Kundun, sí será necesario conseguir el Crest Monarch, que lo puedes conseguir en los mapas de Acheron, como también en K2 o en Canturu 1, también por ahí puede dropear. Recuérdate, compa, que estos dos materiales son importantísimos. Ya sabes que si es para alas normales, las Lodge Fate en Icarus y los Crest lo puedes conseguir en Canturu Relics 2, Canturu Relics 1 o también en Acheron. Dicho estas palabras, comparito, ya tenemos los materiales necesarios. También necesitamos Jewel of Chaos, y si es importantísimo, y si tienes una capa como esta, por ejemplo, que ya está más 16 y más 8 y no tiene la opción con lag, recomiendo tener los Medium Magic Stone. Recuerden que ya hice un video respecto a cómo poder conseguir estas piedritas, recomiendo revisarlo y lo recalco una vez más. Dicho estas cosas, compás, ahora sí vamos a empezar a crear las alitas de nivel 2. Simplemente vamos a poner la primera de Elfita, que la verdad que está bien feita, no tiene ni siquiera la opción con lag. Vamos a ponerle un Chaucito y vamos a poner un Lodge Fate también, pero tenemos un 90% porque tenemos la opción más full, más 4 en esta oportunidad, más 16 que serían en 4% de HP, y lo tenemos más 7, tenemos un 90% de éxito. Pero si queremos llegar al 100% meteríamos el Medium Magic Stone, pero parece ser que ya llegó a su límite, entonces no es necesario el Medium Magic Stone en esta ocasión, porque ya llegó a su límite, no puede subir más porque no tiene la opción con Lock. Le damos solamente Mix, le damos OK y nos salieron unas de Summoner, que está, pues bueno, más 12 de daño Wizardy, que está muy bonito. Lo vamos a poner a un costadito. Vamos a seguir hablando con el Goblin Machine, y vamos con la siguiente capita, que no tiene también la opción con lag, pero sin embargo está más 16 y está más 8. Le ponemos el Jewel of Luck, le ponemos también. En esta ocasión vamos a tratar de crear otra alita más, otras alitas con plumita de Lodge Fate. Le damos OK y nos salió de Elfita, pues no nos salió sin lag, qué lástima, la verdad. Pues bueno, va a ser mucho más complicado crear las 2.5 porque no nos está saliendo con lag. Pero en fin, compás, a veces todo hay que meterle fe al goblincito. Dios, qué calor está haciendo acá en Lima, Perú. Bueno, vamos con la tercera capita, que esta opción sí tiene con lag, está muy bonita, y de hecho podríamos haberlo llegado hasta más 9, pero no es necesario. Ya con más 16 y con lag es suficiente, y con sea mínimo más 4, genial. Pero vamos a poner un Jewel ahí, un Chaos. Y obviamente en esta ocasión vamos a crear una capita, le vamos a poner el Crest y tenemos un 90%. Pues no, en esta ocasión ya no está contando los medium porque ya llegó al límite, como les dije, compás, el límite en crear alitas
de nivel 2 es hasta el 90%, no puede llegar al 100% porque sí o sí tiene que salir, tiene que haber un porcentaje de fallo también, si no, no le conviene al tío del Moonlight, pues, ¿no? Le ponemos OK y nos salió de Kundum, pues, compa. Bueno, nos salió unas peladitas, la verdad está muy bajita, nos ha salido sin lag, estamos un poco de mala suerte porque va a ser complicadísimo subirlos a 2.5. Pero sin embargo, seguiremos con el tutorial, no se preocupen, compas. Recuerden no usar tanto los Medium Magic Stone porque los Medium Magic Stone son un poco complicados de conseguirlos porque tienes que estar crafteando, quemando bastantes ítems excelentes, pues, ¿no? Por ahí ya les dije, tengo ese videito. Ahora sí, compas, vamos con las alas 2.5. Bueno, comparitos, continuamos con el video. Ahora nos toca crear alas 2.5. Acá sí quiero acotar ciertas cosas. En el caso que tú estés jugando el GMO, el Mu oficial, déjame decirte que lamentablemente los materiales como por ejemplo el Dark Phoenix Flame, como también el Hellminer Later, como también el Deathburn Knight Soul, lamentablemente no los están dropeando en esos bosses iniciales, en el cual para poder conseguir alas 2.5 será necesario comprar una botellita de root que lo vende el NPC Jaume en el mapa de Elveland. Pero sin embargo, si tú vienes de un servidor privado, creo que sí, no vas a tener ningún problema alguno, y en el caso de Hostile también son muy fáciles de conseguir. Dicho estas cosas y aclarando varias cositas también, porque pues sé muy bien que en el video también tenemos gente que ve GMO o juega GMO, perdón. No va a poder crear estas alitas salvo sea en eventos especiales, speed servers o botellitas del Prince Jaume en Elveland, pues, ¿no? Dicho estas cosas, es muy sencillo. En esta ocasión estas alas 2.5 sí será necesario unas alitas de nivel 2, al menos que esté más 16 y más 7 es lo máximo que se puede hacer, pues, ¿no? No es necesario que llegues a más 9, con tal que sea más 16 está todo ok. Y obviamente vamos a necesitar farmear, por ejemplo, los Dark Phoenix Flame para crear alas 2.5, o si quieres las alitas, las de demonio, que serían los Hellminer Later, que podría usar el BK, puede usar también el Magic Gladiator, también puede usar el Slayer, y para el Fita, exclusivamente para el Fita, alitas del Fita, sería pues los de Deathburn Knight Soul, pues, ¿no? Perdón por la pronunciación en inglés, me falta practicar mucho el inglés, pero en fin, ya saben estos tres ingredientes. Esto es para crear alitas para magos, alitas para el melees, como BK y Slayer, y de el Fita, pues, ¿no? Así que, compás, vamos a hablar con el machine. Vamos con la primera opción y vamos a poner estas alitas del Fita con también el Deathburn para poder crear alitas de Elfa 2.5, y vamos a meterle un Jewel of Chaff y un Creation, que es lo máximo. Lamentablemente aquí ya no se puede meter los Medium Magic Stone para aumentar más la probabilidad, ni tampoco los Talisman, comparitos. Así que esto ya es cuestión de suerte. Si hubiéramos tenido la opción con lag, créeme que hubiera subido incluso a un 70%. Así que le vamos a dar a Mix, le damos a OK, y pues lamentablemente no salió, comparitos, porque no tuvimos la opción con lag. Pero bueno, esto es cuestión de suerte. Vamos con el segundo intento. Recuerden que esto es mucho a la suerte, compás. Vamos a poner la capita, vamos a poner en esta ocasión la de Phoenix, y vamos a poner un Creation y un Chaos. Así que le damos Mix, le damos OK, y voilà, señor francés, nos salió unas 2.5 de Magic que lo pueden usar. Ahí están todas las clases: el Soul Master, el Magic Gladiator, la Summoner, la Round Wizard, el Gun Crusher, el Light Master y el War Mage. Pues no, estas alitas 2.5 están muy bonitas. Vamos con la tercera de intento, que sería para melees. Vamos a poner igualito, tal cual. Ahí está en materiales, ahí está el Hellminer, que lo puedes conseguir, ya sabes, en el mapa de Aira 2. Me faltó acotar también de que la plumita del Fénix obviamente lo consigues en Icarus, y las del Bird Bat Knight, el caballero murciélago, lo puedes conseguir en Tarkhan 2. Así que ya sabes, compa, le damos Mix, a ver si tenemos suerte. Y se nos quemó, comparitos. Deberían haber salido las de combate, las tipo murciélago bonitas, color naranja también, pero bueno, de los tres intentos nos salió al menos las 2.5 de Magic. Esto sería las 2.5, comparitos. Lo vuelvo a repetir, en GMO es mucho más distinto, no caen estos materiales. Así que ahora sí, vamos con lo más bonito, que serían las alas de nivel
3. Así que vamos a darle. Bien, comparitos, ahora sí continuamos creando las alas de nivel 3. Acá se pone el video un poco más interesante porque los materiales se van a poner mucho más complicados de conseguirlo. Más que todo porque vamos a necesitar, y es indispensable, la plumita Condor Feather, que pues ya tengo un video también de cómo crear las Condor Feather, que es muy sencillo. Lo sacas de unas alitas nivel 2 que es en más 11 y lo puedes quemar. Ahí tengo un videito que también lo voy a fijar aquí justo en el video de creando todas las alas. Como también vamos a necesitar las Condor Flame, comparitos. ¿Dónde consigo las Condor Flame? Lo vas a poder conseguir exclusivamente en el mapa de Crywolf en Barracks, a las afueras de la mazmorra de la Dark Elf. Así que, compás, ya tengan en cuenta ese detalle. Las Condor Flame demoran muchísimo. En el caso de GMO se demora casi un día y medio hasta 2 días el dropeo. En otros servidores privados puede ser un poco más rápido, pero recuerda que en GMO es dedicación farmear las Condor Flame y sí, toma bastante tiempo. Dicho estas palabras, para en esta ocasión sí vamos a necesitar ciertos materiales. En esta ocasión sí o sí vamos a necesitar, ya saben, las Condor Flame y las Condor Fighter. Ya tengo el videito del Condor Fighter, como también un Jewel Creation por 30, Jewel of Life por 30, Jewel of Soul por 30 y Jewel of Chaos por 30. Por eso, es por esa misma razón crear alas nivel 3 sí sale carito. Y opcional tenemos también al Talisman of Luck y también al Medium Magic Stone. Aunque el Medium Magic Stone sí va a ser, creo, de prioridad para darle un mayor éxito a nuestra creación de ítem. Así que vamos a empezar con nuestra primera creación de alas de nivel 3. Vamos a poner el Condor Flame, Condor Fighter, Creation, Bless, Soul, Chaos. Y en esta ocasión nos piden el Medium Magic Stone. Ahí está, justo, y completamos. Pero solamente podemos llegar como máximo hasta un 40%, lo cual es muy pero muy bajo. Pero en esta opcional, como les dije, tenemos el Talisman of Black y los puedes conseguir exclusivamente en el Moss. Tienes que invertir muchísimo Zen, como también en ciertos eventos especiales que suelta el GMO. También tienes que estar muy atento a cada jugada, a cada evento que va soltando. Mayormente en el juego de la ruleta puedes conseguir bastantes Talisman of Luck, y en el caso de que tú juegues Moon Outside también hay mucha facilidad solamente eventeando y hanteando minibosses. Dicho estas palabras, ahora sí aumentó a un 50% gracias al Talisman of Luck. Tenemos un 50% de que sí y que un 50% de que no puedan crearse. Es un poco más complicado a comparación de las 2.5. Así que vamos a darle mix, le damos OK y voilà, señor francés, estamos de muy buena suerte. Nos acaba de salir una capita de White Wizard, o conocido como el Kundun, y está muy bonito. Nos ha salido con lag y con un additional más 4. ¡Wow! ¡Qué buena suerte, comparito! Nos salió unas bonitas alas. Vamos con el segundo intento. A ver si tenemos también la dicha, la suerte. Vamos a poner todas las joyas correspondientes. Perdón, hemos puesto ahí doble soul. Vamos a poner un chaos. Vamos a poner el Medium Magic Stone. Y también el esto acá. Nos falta el chaosito. Y voilà. Máximo no podemos llegar más. Es hasta el 50%. Le damos mix. Le damos OK. Y bueno, en esta ocasión sí no nos fue nada bien. En el segundo intento. Vamos con el último intento, compás. Recuerden que es un 50% de sí y un 50% que no. Ya en esta ocasión estoy contando incluso con un toll, lo cual el toll también no es nada fácil conseguirlo. Le damos OK, vamos a darle y ¡guau! ¡Qué mala suerte! De 3 intentos nos ha salido uno y sería una capita Canlac. Me voy satisfecho porque esta capita está hermosísima para un Kundun, y en esta ocasión este personaje está de moda, es un personaje muy económico y pues para el market está buenísimo. Esto definitivamente en GMO se estaría valorizando entre más o menos 300 bless hasta 250 bless por ahí, negociable, compás, y más si es con lag. Dicho estas palabritas, estos extras que doy siempre en mis videos, vamos ahora sí a la creación más completa y difícil de todos, que serían las alas de nivel 4. Así que vamos a darle. Bueno, compás, ahora sí vamos con la última parte del video, lo cual sí va a ser necesario conseguir estos materiales que son pues muy difíciles en el aspecto de GMO. En los servidores privados también va a ser de cierta manera difícil,
pero en GMO mucho más todavía, mucho más complicado, porque vas a tener que conseguir los Garuda Fate, como también los Golden Crest, los Garuda Flame, como también los Ig Magic Stone, que no es nada fácil conseguir estas piedras púrpuras, y que de hecho vuelvo a recalcar una vez más, tengo un videito donde tengo todo resumido de cómo conseguir cada una de estas piedritas. Más que todo, es complicadísimo conseguir los Garudas Fater, porque pues tienes que quemar unas alas de nivel 3 y que estén más 13, comparitos, y que de hecho tienen que tener buenas opciones y también bastante joyería, como también los Hitting Magic Stone. Así que no es nada fácil poder sacar las Garuda Fater. Al igual los Garuda Flame, como también los Golden Crest, en ciertos eventos exclusivos que va soltando el tío Websen, usualmente después de un Speed Server. Hay evento también de cambio de temporada o de una parte 2, así que solamente es estar al tanto de los eventos que va soltando el tío Websen. En los privados no es tan complicado, va a depender de tu servidor en el que estás jugando, dropeen esto, pues, ¿no? En Hotstyle es mucho más sencillo, pero sí, obviamente los Garuda Features son los más complicadísimos de crear, pues, ¿no? Y que de hecho tengo un videito de cómo crear esta plumita, pues, ¿no? Así que tranquilos, comparitos, aquí en su compa Osnar Online van a aprender muchas cosas. Bueno, muchas cháchara, comenzamos de una vez la creación de alas nivel cuarta. Vamos a necesitar los Garuda, vamos a poner los Golden Crest, como también los Garuda Flame, como también nos piden Jebel Chaos, Jebel Bless, Soul y Creation por ahí, y también los Hitting Magic Stone, pues, ¿no? Que son los más complicadísimos. Muy similar a las de nivel 3, pero ya saben, con el extra, con un tolcito por ahí, le aumentamos hasta un 50%. Así que, compás, recémosles al papá Goblin Dios, le damos Mixer, le damos OK, y miren, comparitos, los que nos acaba de salir. Alas nivel cuarta y con Ignore, wow, señor francés, y un poco de Stronger, con 3 opciones casi por ahí. Automática HP, eso sí es una opción de Life, así que solamente estamos contando con el Ignore y el incremento de fuerza un 10 puntitos. Bueno, está bonito. Estas cuartas de Elfita, la verdad, están gozú. Oye, ¿qué pasa? Que no van a entrar. Acá está. Ahora sí, ocupan como 8 espacios. Ahí vamos a ver. Con la segunda parte, vamos a poner otra vez más. Vamos a intentar a ver qué alitas nos sale. Le ponemos por ahí, ya tenemos casi todo, nos falta los Garuda Flame y le ponemos un tolcito. Le damos Mix Creation, le damos OK, y otra vez de Elfita. Dios mío, ¿qué pasa? El destino nos está diciendo que juguemos con Elfa y nos salió con la opción con lag, incremento de vida de un 10. Bueno, esto también está muy bonito para una Elfita de energía, y por qué no una Elfita también de agilidad, aunque lo veo más para Elfita de energía. En fin, vamos con la siguiente, la última intento de crear alas nivel cuarta. Vamos a poner todos los ingredientes correspondientes. Recuerden cuánto es el consumo de Zen, también es muy importante, ¿eh? Ojo con como también las joyitas, no es nada fácil conseguir esto, pues, ¿no? Le ponemos su tolcito para darle un extra, un 50%, esto es opcional, pero sí es recomendable usarlo. Le damos Mix, le damos OK, y otra vez de Elfa. ¡Ah! ¡Qué tonto! Me faltó acotar algo, comparitos, me faltó acotar algo. Miren, tengan en cuenta que a partir de la temporada 17, parte 2, ahora las alas nivel cuarta van a ser por clase. Acoto estas cosas, comparito, porque al momento de crear tus alas de nivel cuarta, ten en cuenta que ahora va a ser automático para que salga de tu propia clase. No va a salir random como fue en las alas nivel 3, ni en las de 2, ni en las de 1. Acá sí, exclusivamente te va a salir para tu clase. Por eso es que nos ha salido 3 veces de Elfita. Y nos ha salido muy bonito. Hasta incluso nos ha salido especialmente para de Elfa de energía. Por eso, compás, tengan mucho cuidado al momento de crear sus alas de nivel cuarta. No lo hagan con cualquier personaje. Háganlo con el personaje en el cual sí o sí lo necesite esas alas cuarta. Así que, dicho estas palabras, compás, tengan en cuenta ese detalle, y por esa razón nos salió de pura Elfitas. Así que, bueno, comparitos, espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte para ver más videos así, como también déjame el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho a crecer el canal y que más usuarios puedan llegar a ver, o bueno, regresar a jugar Mu Online. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos. Chao.